Hola a todos, continuando con el tema de presión lateral de tierra y luego de analizar las tres condiciones principales de diseño en cuanto a los empujes que el suelo puede ejercer sobre elementos de contención, vamos a explicar conceptualmente tres condiciones que se pueden dar en la práctica, que son la presión activa luego de formarse la grieta por tensión y las presiones laterales, que incluyen sobrecargas en la parte superior del material contenido. Para ello vamos a trabajar el siguiente ejemplo, en donde se nos pide evaluar la presión activa de tierras según la teoría de Rankine, y vamos a evaluar también la posición del empuje respecto a un plano de referencia que va a ser la base del muro. En este caso, el suelo contenido estará conformado por dos estratos. En el primer estrato las propiedades son gamma 17, phi 22 y C10. Hay posición de nivel freático a los 4 metros respecto a la superficie. Y tenemos un metro de estrato con gamma 18,3, phi 31 y cohesión 0 kN por metro cuadrado. Recordemos que para la evaluación de la presión activa de tierras, partimos de la expresión que el esfuerzo horizontal activo está dado por el esfuerzo efectivo vertical por K sub A menos 2 veces la cohesión raíz de K sub A. Y como procedimiento tenemos, primero, evaluar para las propiedades geotécnicas involucradas los parámetros K sub A involucrados. Vamos a tener un K sub A función del ángulo de fricción 22 grados y un K sub A función del ángulo de fricción 31 grados. Reemplazando en la expresión de K sub A, tangente cuadrado de 45 menos phi medio, tenemos un K sub A1 de 0.455 y un K sub A2 de 0.32. Recordemos que es importante establecer los puntos fronteras, que son los puntos donde se mantienen las propiedades geotécnicas, z igual 0, z igual 4 metros y z igual 5 metros, teniendo presente que en z igual 4 metros vamos a tener un doble punto frontera, uno asociado a la parte inferior del primer estrato y un punto asociado a la parte superior del segundo estrato. Es así como, evaluando el esfuerzo efectivo vertical en z igual 0, encontramos que el esfuerzo vertical es 0, pero reemplazando en la expresión, el esfuerzo efectivo horizontal toma un valor de menos 13,49. Y esta tensión que puede alcanzar el suelo se debe a la presencia de la cohesión. En z igual 4 metros, parte inferior del primer estrato, tenemos como esfuerzo efectivo vertical 68 kN por metro cuadrado, el producto de 4 por 17. Y el esfuerzo efectivo horizontal, ahora, luego de reemplazar en la expresión, es 17,45. Encontramos que de z igual 0 a z igual 4 metros, el esfuerzo en algún punto se tiene que hacer igual a 0, el esfuerzo horizontal activo. Es decir, que vamos a tener una zona dentro del estrato 1 que va a estar sometido a esfuerzos de tensión. La profundidad z a la que la presión activa se hace igual a 0, podemos encontrarla igualando la expresión de esfuerzo efectivo horizontal activo a 0 y despejando la profundidad, la cual va a estar involucrada en el esfuerzo efectivo vertical. A la profundidad de 4 metros, pero en la parte superior del segundo estrato, vamos a tener ahora un esfuerzo efectivo horizontal que está en función de K sub A2 y de una cohesión igual 0. Al reemplazar el mismo esfuerzo efectivo vertical, llegamos a esa profundidad a un esfuerzo efectivo horizontal de 21,76. Ahora, es importante que tengamos presente que, dado el movimiento que sufre
el elemento de contención, en la medida que se da el desplazamiento, la tensión que experimentan los elementos de suelo genera lo que se conoce como grieta por tensión. El suelo va a sufrir despegue en la interfaz suelo-pared hasta una profundidad Z asociada a la grieta. Aquí observamos cómo, para ciertos elementos, cuando analizamos el estado tensional al desarrollar la condición activa, efectivamente vamos a tener esfuerzos efectivos horizontales negativos. Es así como hasta ahora hemos determinado en la parte superior un esfuerzo de menos 13,49 y en la parte inferior del primer estrato tenemos 17,45. Esta zona en donde los elementos de suelo están experimentando tensiones será la que experimente despegue respecto al elemento de contención. Y es así como con el tiempo se forman lo que denominamos las grietas por tensión. Es decir, que el suelo no tiene la capacidad de permanecer bajo ese estado tensional de forma prolongada. Simplemente para determinar cuál es esa profundidad Z de la grieta por tensión, igualamos a 0 el esfuerzo efectivo horizontal y despejamos la profundidad ZC que está involucrada en el esfuerzo efectivo vertical. Esta será la expresión para el caso que estamos analizando. Procedemos a evaluar los esfuerzos horizontales a la profundidad de 5 metros. Para ello primero evaluamos el esfuerzo efectivo vertical y reemplazamos en la expresión sabiendo ya que debemos utilizar el caso A2 y la cohesión 0. Estamos en la parte inferior del segundo estrato. Eso nos da un esfuerzo efectivo horizontal de 24,47. Teniendo en cuenta la presencia de nivel freático, debemos hacer la evaluación de los esfuerzos efectivos horizontales, por un lado, y la evaluación de las presiones de agua de manera independiente. Es así como en Z igual 0, la presión del agua es 0, en Z igual 4, la presión de agua sigue siendo 0 por estar al nivel freático, y en Z igual 5 metros, la presión del agua será 9,81. Podemos entonces dibujar los diagramas de presión efectiva en condición activa y los diagramas de presión de agua, y en este caso tenemos el diagrama antes de la formación de la grieta. En este caso los elementos de suelo están experimentando los esfuerzos de tensión. Para el cálculo de la fuerza activa total de diseño, actuando sobre un elemento de contención, la práctica común es tomar en cuenta la grieta de tensión, puesto que no hay contacto entre el suelo y la pared hasta la profundidad ZC. Solo vamos a considerar la parte positiva del diagrama. Es así como para fines de diseño se establece el diagrama después de ocurrida la grieta como uno de los diagramas a trabajar para la evaluación de las presiones de diseño o el empuje en condición activa para el diseño. En algunas ediciones del texto Labrada Das proponen que trabajemos con un diagrama que arranca en 0 a nivel de superficie, en este caso particular, y finalice en la parte inferior del primer estrato en el valor de 17,45. Eso nos dará una presión activa mayor que con fines de diseño nos daría cierta seguridad.
pero podemos tomar con fines de diseño ya sea el diagrama después de formado la grieta o el diagrama propuesto. Ya sea a uno o al otro, luego solo tenemos que sumarle el diagrama de presión de agua. En el texto de la Braja DAS, en algunos problemas, piden la evaluación de el empuje activo antes de que se forme la grieta. Eso quiere decir que deben trabajar con este diagrama y al evaluar la fuerza resultante van a tener que incluir dentro de la resultante una que tiene magnitud negativa y que estaría restando a la presión positiva asociada al diagrama debajo de la profundidad ZC. En este problema vamos a trabajar con el diagrama propuesto, arrancando en Z igual 0, y a partir de él vamos a hacer las evaluaciones de los empujes asociados a subáreas que nos faciliten el cálculo tanto de la magnitud como de la posición respecto al nivel de referencia. De aquí en adelante seguimos los mismos pasos que hemos trabajado en los ejemplos anteriores, donde se ha determinado la presión activa, reposo o pasiva. Evaluamos P'1, P'2, P'3 y PW, cada una de esas fuerzas localizadas respecto al plano de referencia que estamos trabajando, que es la base del muro. La fuerza activa total será la suma P'1 más P'2 más P'3 más PW, y la posición o punto de aplicación de esa fuerza activa total respecto al nivel de referencia podemos evaluarla a través de la expresión que previamente hemos demostrado. Evaluamos P'1 como el área del diagrama 1, este triángulo, 1745 por 4 entre 2. P'2, el área rectangular, 2176 por 1. Y P'3, la diferencia entre 2447 y 2176, que me daría este lado, por la altura, que es 1 metro y entre 2. PW, 981 por 1 y entre 2. Eso nos da una presión activa total de 62,93. Para la evaluación de la posición, les queda a ustedes trabajar la evaluación de dicha posición respecto al nivel de referencia. Es importante que tengamos presente que esas grietas por tensión también se pueden presentar en la cabeza del talud. Eso quiere decir entonces que antes de la formación de la grieta contamos con el plano potencial de deslizamiento propuesto según Kuhlmann, un plano recto, pero una vez se forma la grieta, quiere decir que solo debemos contar con parte del plano potencial de deslizamiento, dado que ya esta masa de suelo no está interviniendo dentro del análisis luego de la formación de la grieta. Solamente la línea continua en negra o discontinua en negra será la que corresponda al plano potencial de deslizamiento. Y ahora la masa de suelo será la involucrada después de la grieta, es decir, esta zona. Ya la geometría de la cuña cambia y por lo tanto la expresión para determinar el peso asociado va a modificarse. Es así como podemos plantear una expresión ahora para la nueva condición luego de formada la grieta. Pero puede darse el caso también que debido a las lluvias la grieta se llene de agua y eso genere una fuerza adicional que trata de generar la falla del talud, y es la asociada a la presión hidrostática generada en el interior de la grieta. Vamos a tener entonces una fuerza horizontal, un empuje hidrostático, que debemos descomponer para involucrar dentro del análisis de las fuerzas que están actuando en el plano potencial de deslizamiento. Podemos entonces plantear dos expresiones de factor de seguridad, una asociada a el factor de seguridad luego de generada la grieta y otra con la grieta llena de agua
involucrando un empuje hidrostático que va a tratar de hacer fallar el talud. Y por lo tanto, los factores de seguridad van a ir cambiando en la medida en que realicemos los análisis sin grieta, con grieta o grieta llena de agua. Ya sea que tengamos un plano recto, método de Kuhlmann que nosotros aplicamos de manera directa con las expresiones que demostramos, o a través de la herramienta, el software, y trabajemos una superficie circular, podemos aplicar el concepto de la grieta. De hecho, los programas que se están trabajando permiten proponer la profundidad de la grieta y analizar la seguridad del talud luego de la formación de la grieta y la grieta llena de agua. Entonces, para las diferentes superficies potenciales de deslizamiento, ahora la evaluación del factor de seguridad estará en función de la profundidad de la grieta, calculada según la expresión que previamente encontramos al igualar el esfuerzo horizontal activo a cero. La evaluación de la estabilidad podemos realizarla en condiciones drenadas o en condiciones no drenadas, es decir, evaluar la estabilidad a corto plazo o a largo plazo. Cuando realizamos, por ejemplo, un corte para establecer el sótano de una edificación, por ejemplo, la seguridad a corto plazo estará en función de las propiedades al corte no drenadas y la resistencia a largo plazo pues estaría en función de las propiedades de resistencia al corte drenadas o a largo plazo. Es así como los análisis de estabilidad también pueden realizarse para condiciones drenadas y para condiciones no drenadas, condiciones a largo plazo o condiciones a corto plazo. Los programas permiten entonces involucrar no solo los parámetros en condición efectiva, C' y Φ', sino que también nos permite trabajar con los resultados de una prueba de compresión inconfinada o la prueba triaxial UU, en donde trabajamos con Φu 0 y la cohesión Cu o cohesión no drenada. Los análisis, tanto en condición total o en condición efectiva, pueden realizarse con grieta o sin grieta. Entonces es importante que ahora, luego de esta explicación, ustedes procedan a plantear las expresiones para factor de seguridad, involucrando el empuje hidrostático como una fuerza que trata también de generar el deslizamiento, en el caso de que la grieta esté llena de agua. Ahora hablemos sobre el efecto de las sobrecargas. Y para ello, retomamos la expresión de incremento de esfuerzo vertical que ustedes trabajaron en su curso de Geotecnia 1, que nos plantea que a diferentes profundidades yo puedo evaluar ese incremento de esfuerzo como la sobrecarga que es aplicada en superficie multiplicada por un factor I sigma, el cual estará en función del tamaño del área cargada, la forma, y en función de la profundidad a la que se va a realizar la evaluación del esfuerzo o del incremento del esfuerzo vertical. Por lo general, las presiones son determinadas como la carga total de la estructura dividida entre el área de la cimentación que está transfiriendo la carga finalmente al terreno de fundación. Es así como aquí planteamos entonces la transmisión de una presión Q en superficie a través de un área determinada y a cierta profundidad Z nosotros podemos hacer la evaluación del incremento de esfuerzo. Y en la medida en que esta profundidad Z esté cada vez más cerca de el área cargada, el incremento tiende al valor de la presión aplicada en superficie. Eso quiere decir que los valores de I sigma tienden a la unidad, para que el delta de sigma tienda al valor de la presión en superficie. Si nosotros mantenemos la magnitud de Q
y aumentamos el tamaño del área, y analicemos ahora la misma profundidad z, quiere decir que a esa profundidad ahora el factor I sigma cada vez tiende más a la unidad. Es decir, en la medida en que vamos aumentando el tamaño del área cargada, si mantenemos esta presión Q, vamos a tener una zona de espesor H de suelo que va a estar sometida a unos incrementos de esfuerzo cuya magnitud tienda al valor de Q, debido a que los valores de I sigma asociados a esas profundidades son muy cercanos a la unidad. Y cada vez que aumentamos el tamaño del área cargada y lo vamos a comparar con la profundidad de análisis, vamos a tener que los valores de I sigma tienden cada vez más hacia la unidad. Y cada vez la zona de terreno donde podemos considerar que los incrementos de esfuerzo tienden en magnitud a la presión transmitida en superficie, cada vez va a ser mayor. Es así como se plantean entonces ciertos problemas en donde, teniendo en cuenta que el área donde se distribuye la carga es importante en tamaño respecto a la profundidad donde estamos analizando los incrementos de esfuerzo, podemos considerar que en esa zona el incremento de esfuerzo vertical en magnitud es igual a la presión transmitida en superficie. Planteamos entonces que para esos casos el incremento de esfuerzo horizontal sería la presión transmitida Q por el parámetro K, ya sea K sub 0, K sub A o K sub P. Estamos diciendo entonces que los incrementos de esfuerzos horizontales debido a la presión a cualquier profundidad respecto al área que estamos analizando puede ser calculada como la misma presión transmitida en superficie multiplicado por el coeficiente K. Y la razón es porque el área que está transmitiendo la presión Q es de un tamaño tal que cada elemento de suelo involucrado tiene asociado un I sigma tendiente a la unidad. Planteamos entonces un problema, en este caso de presión lateral de tierras pasiva, pero podemos plantearlo también para la condición de reposo y activa, en donde en superficie tenemos una carga aplicada sobre un área de gran extensión. Área que podemos considerar de gran extensión en comparación con las profundidades a las que vamos a hacer evaluación de las presiones laterales. La presión en superficie es 10 kN por metro cuadrado y tenemos como estratos un primero con cohesión 0, gamma 17 kN por metro cúbico y phi 34, posición de nivel freático a 2.5 respecto a la superficie, y por debajo unas propiedades geotécnicas gamma 19, cohesión 10 y phi 16. Sabiendo que vamos a evaluar la presión pasiva de tierra, planteamos la expresión y encuentro que en la primera zona donde se mantienen las propiedades geotécnicas la cohesión es 0 y por lo tanto sé que este término en los puntos asociados o puntos fronteras asociados a ese estrato, este término se hará 0. Pero encuentro que en Z igual 0 ya el esfuerzo vertical no es 0, sino que tengo la sobrecarga Q de 10 kN por metro cuadrado. Entonces evalúo los coeficientes K sub P para cada uno de los suelos. Sigo el procedimiento planteado ya y explicado en los videos anteriores. K sub P1, 3,54, K sub P2, 1,76. Y luego hago la evaluación de los esfuerzos verticales y horizontales en cada punto frontera. En Z igual 0, ahora el esfuerzo vertical es 10. Y al reemplazar, teniendo en cuenta que no hay cohesión, el esfuerzo efectivo horizontal es 35.4. En Z igual 2.5, que es el siguiente punto frontera, parte inferior del primer estrato, el esfuerzo vertical sería 10, es decir, la sobrecarga. Recuerden que estoy tomando el incremento de esfuerzo vertical igual a la sobrecarga. La profundidad de análisis es pequeña en comparación con el tamaño del área donde estoy cargando. Y el esfuerzo vertical en ese caso es 52.5 y el esfuerzo efectivo horizontal, teniendo en cuenta que aún la cohesión es 0, 185.85.
Luego repetimos para el punto frontera en z igual 2,5, pero la parte superior del segundo estrato. Y aunque el esfuerzo vertical efectivo es el mismo, el horizontal ahora cambia a 118,93, teniendo en cuenta que tenemos un K sub P distinto y que ahora el suelo tiene ecuación. El esfuerzo efectivo horizontal, 118,93. En z igual 4 metros, calculo el vertical, calculo horizontal, y ya a partir de estos esfuerzos puedo dibujar el diagrama de esfuerzos efectivos horizontales pasivos. Como hay nivel freático, debo hacer por aparte la evaluación de la presión del agua en z igual 0, en z igual 2,5 y en z igual 4 metros. En este caso, en z igual 2,5 sé que es 0 porque está el nivel freático, en z igual 4 metros, 1,5 por 9,81 es la presión del agua. Dibujo los diagramas y puedo trabajar el procedimiento de sumar los diagramas o hacer la evaluación independiente de cada uno de los diagramas para determinar el empuje o reacción pasiva y por aparte el empuje o presión o teniendo en cuenta la presión del agua. En este caso solo me están preguntando la magnitud. Podemos trabajar las áreas como trapecios, trapecio 1, trapecio 2, trapecio 3 y simplemente evalúo cuál sería el empuje asociado a cada una de esas áreas. Sumo y tengo el empuje total bajo la condición pasiva de tierras. Es importante que revisen cada uno de los videos que hemos trabajado y no solo en la práctica vamos a tener el caso de las sobrecargas distribuidas en una gran área, sino que podemos tener casos de cargas transmitidas por áreas de tamaño reducido. Y en ese caso les recomiendo revisar en la sección 7.6, página 348 de la séptima edición de la Braja, Fundamentos de Ingeniería de Cimentaciones, los casos de sobrecargas en línea o sobrecargas en faja, para tener en cuenta aquellos casos donde se está distribuyendo la carga en un área con dimensión menor a las profundidades a las que estamos evaluando las presiones laterales. Revisen entonces la temática de presión lateral en las ediciones de la Braja DAS y es importante que revisen unos ejemplos que aparecen en la cuarta edición del texto de la Braja DAS en lo que respecta a la evaluación de las presiones en condiciones no drenadas, trabajando con los parámetros no drenados, así como la evaluación de presiones de reposo según la expresión asociada a presión de reposo en la nueva versión del texto de la Braja DAS. Eso lo pueden encontrar en la cuarta edición, ejemplos 14.1 y 14.2. La idea es que resuelvan el ejemplo 14.1 según la expresión de K sub 0 explicada en clase y comparen qué tanto cambia el empuje en condición de reposo al aplicar ya sea la expresión que trabajamos en los videos, que es la expresión que encuentran ustedes en la primera edición de la Braja DAS, respecto a el resultado obtenido con la expresión ahora planteada según nuevas investigaciones en la cuarta edición de la Braja DAS. Entonces les recuerdo, ejemplo 14.1 y 14.2, resuélvanlos y en particular el ejemplo 14.1, la idea es que lo resuelvan según la expresión trabajada en clase y comparen los resultados. Muy bien, hasta el próximo video.